uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Así que hoy vamos, si te das cuenta, ese es un preámbulo, es donde Pablo cita los dones del Espíritu Santo, pero algo que él hace énfasis es que todos son manifestados y todos son dados y regalados por un mismo Espíritu, y es el Espíritu de Dios. Y dice Primera de Corintios 12:7, donde estábamos leyendo en el verso 7, dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando dice para provecho, la connotación no es provecho, no está hablando de una persona, está hablando del cuerpo de Cristo. Y algo que tenemos que tener claro, bueno, antes de tener algo claro, yo pregunto, ¿cuántos de aquí desearían tener un don espiritual? ¿Cuántos de aquí desearían ser usados por Dios? Levante su mano, mi hermano. A menos que no se haya echado desodorante, no tenga pena. Hay ventiladores, no le van a dar color. Levante su mano sin miedo, levántela en alto y diga: yo quiero ser usado por el Señor. Yo quiero descubrir mi don. Yo quiero descubrir mi don espiritual. Amén. Lo primero que tenemos que entender para descubrir los dones espirituales es que son hechos para el provecho del cuerpo de Cristo. Un don no es para yo ganar fama propia, un don no es para yo chantajear, para monetizar con un don, para comercializar el don. No, un don está hecho para edificar al cuerpo de Cristo, para levantar al cuerpo de Cristo, para hacer que el cuerpo de Cristo funcione como uno solo, en un solo propósito, en una sola visión. Lamentablemente hemos perdido el concepto, muchos de los que han recibido esos dones espirituales, y han pasado al plano de olvidar el verdadero propósito de por qué el Espíritu de Dios se los dio. Y muchos incluso han caído en comercializar el don que el Espíritu de Dios les ha dado. Muchos incluso han caído en chantajear al pueblo con el don que Dios les ha dado. Mi hermano, y más adelante te voy a dar un ejemplo que te eriza los pelos cuando ves cuando alguien quiere engañar al Espíritu Santo. Y dice Primera de Corintios capítulo 12 verso 8, dice: a uno les es dado espíritu de palabra de sabiduría. Y con esta quiero empezar. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Y quiero aquí partirlo en dos términos distintos. Según la Real Academia Española, según el hombre, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Se desarrolla con el tiempo y a partir de las experiencias propias y ajenas, de la observación y la reflexión sobre la vida. Ahora mira el significado de sabiduría según la palabra. La palabra sabiduría, si agarramos el contexto bíblico, es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo que trae: 1, claridad; 2, dirección divina para situaciones que son complejas. No se trata de sabiduría humana, sino de una sabiduría que viene directamente de Dios. Y para yo poder hablarte acerca de sabiduría, tengo que hablarte de tres aspectos principales. Y el primero del que te tengo que hablar es el origen de la sabiduría, donde nace la palabra sabiduría, de donde es el manantial del cual brota la sabiduría en sí. Y esto lo encuentras en Proverbios capítulo 1 verso 7. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? Empiece por temer al Señor y respetar al Señor como Él merece ser respetado. Guarde sus mandamientos, guarde sus principios, guarde lo que el Señor le ha dicho, y solo con hacer eso ya empezó a caminar en sabiduría. Y quiero leerte, usted dirá: hay un solo versículo. Quiero leerte, tengo varios textos paralelos que te traje, pero ya te quedan de tarea a ti leerlos. Amén. Vamos a leer una vez más Proverbios, vamos a leer una vez más Proverbios 1:7. Amén. Y te vas a dar cuenta que la palabra cita una y otra vez este mismo principio.
Te lo dejo de tarea para que tú leas en tu casa, pero quiero darte una pista de Barbie. Dice Proverbios 9, capítulo 9, verso 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Dice Job 28, 28, y dijo el hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Dice Salmos capítulo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Dice Salmos capítulo 112, verso 1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13, la conclusión cuando no se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Y podría seguir citándote más. Ahora te voy a citar consecuencias cuando no eres sabio. Dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán de hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Dice Proverbios 1:29 al 30, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Y podría seguirte citando una cantidad de textos en la palabra donde te dice: el principio de una vida sabia es temer al Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido el temor al Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos descubrir ese don precioso que Dios nos quiere dar, de vivir sabiamente y tener palabra de sabiduría para discernir qué decisión tomar? Yo no sé cuántos ahorita de los que están acá están en un momento donde tienen que tomar decisiones importantes para su vida y le están pidiendo al Señor dirección para tomarlo, sabiduría, palabra de sabiduría para saber qué decisión tomar. ¿Quieres saber la respuesta? Empieza temiendo al Señor, empieza a respetar al Señor como Él merece ser respetado. Deja de jugar con la santidad del Señor, deja de jugar a ser cristiano y empieza a caminar como un cristiano realmente. Alguien que da testimonio y que alinea sus acciones con lo que habla y con lo que dice creer. Ese es el principio de la sabiduría. Dice, si tú lees en la palabra de Dios, ese es el primer principio que te quería dar. El segundo, para poder entender la sabiduría y palabra de sabiduría, vamos a estudiar la vida del hombre más sabio que dice la tierra, que ha pisado esta tierra obviamente después de Jesús. Vamos a ver si alguien lo conoce. Es Salomón. Salomón es el autor del libro de Proverbios, y dice la palabra de Dios que a Salomón se le confirió una sabiduría sobrenatural que nadie más lo tenía en ese tiempo. Cuando Salomón fue rey de Israel, tenía ideas que hasta la fecha muchos de los principios de Salomón se usan para el derecho, para las leyes y para las muchas prácticas que tenemos nosotros. Y fue a través de la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Y la palabra dice que fue uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra, obviamente después de Jesús. Y hay dos libros que yo te quiero dejar si tú quieres continuar explorando la sabiduría de Dios y tener una vida, pues una buena vida, viviendo en la santidad y en sabiduría. Lee Proverbios y lee Eclesiastés. Estos dos son llamados literaturas de la sabiduría. Y hay algo que los hebreos creen, que la sabiduría es como cualquier virtud hebrea, que dicen que la sabiduría es totalmente práctica, no es teórica. Dile al que tienes a la par: sabiduría no es conocimiento, es practicarla. Porque si no la practicáramos, el conocimiento se queda como conocimiento, ahí nada más. Pero la diferencia entre conocer y ser sabio es la práctica. Y para los hebreos, las virtudes principales, todas las virtudes que ellos citan, son prácticas, y la sabiduría es una de ellas. Es intensamente práctica, no es teórica. Básicamente la sabiduría es el arte. Para los hebreos dicen que para ellos la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar un plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y la sabiduría nace del corazón, cuando lo rendimos a Él. El autor de Proverbios, el hombre más sabio, que era Salomón, que yo te hablaba, hace una petición, y quiero llevarte a Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Y vamos a leer desde el 9 al 12. Y esto es algo que Salomón, se le presenta a Dios a Salomón cuando es rey, y Dios le dice: Salomón, prácticamente pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y mira lo que Salomón le dice:
Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantaré ninguno como tú después de ti. Y aquí la clave de la oración de Salomón es que se vuelve a cumplir lo que te digo. Él pidió para edificar a su pueblo, para edificar al cuerpo, para edificar a su comunidad. No pidió para él mismo. Y es lo mismo que te digo, tú quieres un don del Espíritu Santo, quieres palabra de sabiduría, no la pidas egoístamente: Señor, necesito sabiduría para solucionar mi vida, para solucionar mis decisiones, para solucionar lo que yo quiero hacer. Pide para edificar el cuerpo de Cristo. Y es lo que le agradó el corazón al Señor. Es lo que dijo el Señor: este corazón es conforme al mío, porque no es egoísta, está pidiendo para beneficio de los que gobierna. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros gobernantes pidieran de esa manera? Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos para que Dios ponga un corazón como el de Salomón en su corazón. Pero ¿cuántos de nosotros pedimos muchas veces para nosotros mismos? Y aquí te quiero cambiar el chip, iglesia. Lo que agradó y conquistó el corazón de Dios es que Salomón pidió para beneficio de su pueblo. ¿Cuántos necesitan cambiar la oración que están haciendo? ¿Cuántos necesitan cambiar la petición que están haciendo y empezar a pensar en el bien colectivo? Y Dios, al ver ese corazón, suplirá hasta lo que no estás pidiendo, porque así es mi Dios. Amén. Y antes de entrar a Proverbios, encontré un video precioso que te explica realmente qué es Proverbios en sí. Y quiero invitarte a que pongas atención a las pantallas y que veas el libro que para mí es un manual de vida que te habla de sabiduría, y que si quieres tú empezar a explorar el don de palabra de sabiduría, por favor tienes que estudiar este libro. Amén. Manual de sabiduría, mi hermano, donde vas a encontrar cada circunstancia de la vida. Desde los más jóvenes hasta los adultos pueden agarrar este manual para poder aprender a vivir sabiamente. Y el que escribió este libro es el ejemplo que te voy a traer ahorita para que entiendas qué es palabra de sabiduría puntualmente. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 16 al 28. Primera de Reyes, capítulo 16. Y vamos a leer capítulo 3, vamos a leer del verso 16 al 28. Y este es el ejemplo puntual de lo que es palabra de sabiduría. Yo te decía, para mí era importante que primero entendieras cuál es el principio de la sabiduría, que es la sabiduría celestial en sí, a diferencia de la sabiduría humana. Ahora vamos a ver aplicado un don del Espíritu de Dios, que ese es un don de palabra de sabiduría. ¿A qué se refiere con el don de palabra de sabiduría? Vamos a verlo ahorita ejemplificado en una historia que fue real y que fue un caso que Salomón tuvo como rey. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16. Permíteme que ya me perdí aquí. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16. Y dice, la sabiduría de Salomón se llama incluso el capítulo. Dice: por este tiempo 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar a luz, y de que ella también diera a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, estábamos solamente las dos. Dice el 19: y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió encima de él, lo aplastó y lo asfixió. Dice el verso 20: entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar
darle pecho a mi hijo, he aquí que mi hijo pues estaba muerto el niño, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban entre ellas delante del rey. ¿Se imagina ese relajo? Para ponerlo en contexto, están durmiendo las dos mujeres, viven juntas. Una no sintió y tenía un sueño muy pesado, aplastó a su hijo y lo mata asfixiado. Viene la muy viva y se lo cambia a la otra mientras está dormida. Y ese es el relajo que tienen delante del rey. La mamá está reclamando que le cambiaran a su hijo. El que está muerto no es de ella, y la otra reclama y le dice no. Entonces el rey está en esa confusión y dice el verso 23. Aquí quiero que pongas mucha atención, que es el don de la palabra de sabiduría. Entonces el rey dijo: esta dice: este es mi hijo que está vivo y tu hijo que es el muerto. Y la otra dice: no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la mujer de la que era el niño vivo habló al rey, pues esta estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh mi rey señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo mates, ella es la madre. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Hermano, suena crudo la solución, pero ves la inteligencia de Salomón. En ese entonces no tenías ni examen de ADN, ni que hágale una prueba, ni que tráigame prueba de paternidad, prueba de aquí. En ese entonces era al ojo, y más si era un recién nacido y se parecían. No sé si usted ha visto a los bebés recién nacidos, pero casi todos nacen hinchados y se parecen a los primeros meses. Todos se ven iguales. ¿Cómo diferencias? ¿Cómo solucionas? Y existe una sola respuesta: el don del Espíritu de Dios en Salomón, palabra de sabiduría. Darle una solución a un problema que en ese entonces no se le hubiera podido encontrar, él la encontró en cuestión de segundos y dijo: traigan una espada, partan al niño en dos. Y él sabía dentro de su corazón que la mamá real no iba a permitir eso. Obviamente las que son mamás saben que se vuelven unas leonas cuando se trata de defender a sus hijos. Y la mamá dijo: no, o sea, ¿cómo van a partir? No, dáselo a ella, prefiero que ella se lo quede, aunque renuncie al derecho de ser mamá, pero prefiero que mi hijo viva. Y Salomón en su sabiduría dijo: no, ya no te necesito saber nada más, ella es la mamá, no toquen al niño. Aquí ves un ejemplo puntual de lo que es palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Y ese don está en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, pero a veces cuando tú buscas consejería con personas que tienen el don de la palabra de sabiduría, le encuentran la solución a algo que tú no le habías encontrado en meses, en años. Te dan la solución porque obviamente no son ellos, es el Espíritu de Dios en ellos que les revela y te dice: deberías de hacer esto y esto. Y uno dice: ¿cómo no lo había pensado? Porque es el don de la palabra de sabiduría. ¿Y para qué es la palabra de la sabiduría? ¿Para qué aplicaciones prácticas existe este don dentro de la iglesia? Primero, la palabra de sabiduría surge cuando se necesita una dirección para tomar decisiones importantes. Y aquí te voy a citar otro proverbio más. Y dice la palabra en Proverbios: porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Muchos están como están ahorita, y quiero ahí que tú aterrices en una realidad. Y perdón que va a sonar crudo, pero es la realidad. La vida que tú estás llevando hoy, la circunstancia que estás viviendo hoy, son fruto de las decisiones que tomaste ayer. La vida que vas a tener mañana van a ser fruto de las decisiones que tomes hoy. Nadie más es responsable.
Y muchas veces hemos decidido mal por falta de consejo, porque nos las llevamos de que todas no las sabemos y no pedimos consejo. Mi hermano, los líderes en esta iglesia, tus pastores, no están únicamente para que tú los veas como los pastores. Estamos para servirte. Para eso estamos. Para eso existimos, para servicio del cuerpo de Cristo. Estamos, tú sabes que nosotros siempre hemos sido de la filosofía o de a puertas abiertas. Tú puedes tocar nuestra puerta, tú puedes llamarnos, tú puedes buscarnos, que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a darte un consejo, apegado a la palabra de Dios, no con lo que yo quiero. Y aquí quiero hacerle una advertencia a los líderes en el cuerpo de Cristo: nunca aconsejemos en base a nuestras emociones. Nunca aconsejemos en base a nuestro juicio. Nunca aconsejemos en base a yo hubiera hecho esto, porque no es lo que tú hubieras hecho, es lo que la palabra de Dios dice que deberías de hacer. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy sentados tienen ese don durmiendo, pero ahí está. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el don de palabra de sabiduría y no lo han descubierto. Pero yo le oro a Dios que salgas de este lugar intranquilo, si lo tienes ahí dentro. Intranquilo por encontrarlo y por empezar a hacerlo florecer. Porque te voy a decir algo: el pueblo de Dios necesita de tu don. El pueblo de Dios necesita que te levantes y lo descubras. El pueblo de Dios está pereciendo. Dice: mi pueblo perece. ¿Por qué? ¿Cuántos están pereciendo allá afuera porque tú no has descubierto ese don y no te has atrevido a alinear tu vida al corazón de Dios y empezar a aconsejar a las personas para que dejen de tomar decisiones incorrectas? Palabra de sabiduría. Así que la palabra de sabiduría a menudo surge cuando necesitan dirección para tomar decisiones importantes o resolver conflictos. En la iglesia podemos guiar a los líderes a la toma de decisiones. En nuestra vida personal, la palabra de sabiduría nos puede ayudar a entender cuál es el propósito de Dios en una situación. Yo he aprendido a preguntarme, he aprendido a cambiar mis preguntas cuando algo me sucede. No pregunto: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites esto? He empezado a aprender que hay un propósito que Dios quiere enseñarme detrás de cada proceso. Y empiezo a preguntarme: ¿para qué, Señor? ¿Para qué es esto? ¿Para qué permitiste que yo cayera? ¿Para qué permitiste que yo descuidara? ¿Para qué permitiste que yo hiciera esto? ¿Para qué permitiste que yo cayera en tal situación? ¿Para qué permitiste que yo llegara a trabajar en tal lugar? ¿Para qué? Empiezas a encontrarle no la excusa, sino empiezas a encontrar la causalidad de por qué suceden las cosas. Iglesia, los que tienen palabra de sabiduría, es tiempo de empezar a ejercerla, pero no en base a nuestro propio juicio y conocimiento, sino delante de Él. Primero, llevando una vida con temor de Dios. Es imposible que alguien venga a decirme: yo ejerzo el don de la palabra de sabiduría, si su vida personal refleja lo contrario. ¿Sabes cuál es la verdadera santidad y la verdadera integridad? ¿Quiénes somos cuando estamos en lo oculto? ¿Quiénes somos cuando estamos en lo secreto? ¿Somos los mismos que cuando estamos en público? Porque en lo secreto es donde se prueba la verdadera integridad de un hombre. En lo secreto, cuando nadie lo ve, es donde se prueba el verdadero temor de Dios de un hombre. Porque aquí obviamente no vas a venir y te vas a echar el rimero en malas palabras aquí enfrente de los hermanos. No vas a venir y vas a poner, no sé, no quiero sonar religioso, pero tú sabes qué estarás haciendo que no te da paz en tu relación con Dios. No vas a venir a hacerlo aquí enfrente de todos. ¿Qué vas a hacer? Pero cuando nadie te ve, cuando nadie te observa, ¿seguimos siendo temerosos de Dios? ¿O estamos llevando una vida eclesiástica? Yo escuchaba por ahí una prédica que me gustaba mucho y decía: muchas veces los líderes o los que nos decimos cristianos pecamos más que incluso los que no conocen de Cristo. Esto me recuerda la historia de Jonás. Jonás se le cuela en un barco
a unos marineros, y a Jonás no le importó que iba a matar a un montón en el barco a causa de una tormenta que él sabía que él había provocado. Actuaron más sensatamente los marineros que no conocían del Señor, porque ellos tenían miedo de decir: uy, Señor, pero no podemos tirar a este hombre, la sangre de este hombre va a quedar en nuestras manos. Todavía ellos tenían más culpa de tirarlo del barco que Jonás egoístamente colárseles y saber que iba a hundir a todo el barco y matar con él a un montón. Y muchas veces somos así en el cuerpo de Cristo. Decimos: ese impío, ese pobre no conoce del Señor. Pero tú en lo oculto, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres palabra de sabiduría en tu vida? ¿Quieres vivir una vida plena en Él? Practica el primer principio: sé temeroso de Jehová, respeta a Jehová, vive con el respeto que Dios se merece que le demos. No pretendas tocar a Dios con manos sucias. Y esto no quiere decir que Dios te va a condenar y no es un Dios de amor y te va a recibir con brazos abiertos, no. Pero quiere decir que un genuino arrepentimiento conlleva un cambio de actitud, un cambio de acción. Pero solo pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón todos los domingos, pero cuando salgo vuelvo a hacer exactamente lo mismo, entonces genuinamente no me arrepentí. Y para poder llevar una vida de palabra de sabiduría y ejercer este don, es indispensable llevar una vida de temor a Jehová. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. ¿Cómo se manifiesta la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría se puede manifestar durante una oración, durante una consejería pastoral o momentos de intercesión. La sabiduría que proviene de Dios trae paz, guía clara y soluciones divinas. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago 1, 5. ¿Y sabes por qué te digo todo esto, hermano? Porque sé que tienes un llamado de Dios fuerte. Varios de los que están aquí sentados, siento en mi corazón que tienen un llamado fuerte del Señor para ejercer un don en específico. Y necesito sacudirte espiritualmente para que lo entiendas. Porque no puedes seguir perdiendo el tiempo pasivamente. Tienes que empezar a tomar un rol activo dentro del cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 1, verso 5 dice lo siguiente. Dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué dice? Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si sientes que te falta sabiduría en tu vida y quieres el don de la sabiduría, empieza a pedirlo. Pero muchos no pedimos. Tenemos esa desconfianza con Dios de pedir. Y somos hijos, no somos desconocidos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos invitó a sentarnos a su mesa como hijos, como coherederos con Cristo. Pidamos sabiduría si sabiduría es lo que nos falta en la vida. Dice Éxodo capítulo 31, 3, yo te lo voy a leer. Dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte. Dice Éxodo 31, 6, mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Asimaac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que les es mandado a través de sabiduría. O sea, toda esta gente pedía sabiduría y Dios se las daba. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de pedir? Hoy es tiempo para volver a redireccionar nuestra petición y dejar de pedir cosas materiales. Estamos más enfocados pidiendo las añadiduras. Señor, quiero un mejor trabajo. Señor, quiero un mejor ingreso. Señor, ¿sabes? Yo he visto la mano poderosa de Dios actuar en mi vida. Ya sé, mi papá sabe, hace 2 semanas la vi con una forma sobrenatural. Mi hermano, una forma sobrenatural. No sé si tú te enteraste, pero hubo un paro de los transportistas en Miami, de la empresa en la que yo trabajo. Mucho del producto sale de la costa este de Miami. Y hubo un paro de estribadores. Y unos dirán, imagínate un paro de estribadores meses antes de Black Friday y Navidad, que para nosotros es la temporada más fuerte. Y todo esto pintaba que se nos iba a caer la venta en la temporada más importante del año. Y mientras todos los demás gerentes de región se preocuparon, Dios me dio a mí una sabiduría que solo pudo haber venido de Él. Y vengo yo y alzo la alerta a mis clientes principales y les digo: esto y esto está pasando, tengo esta situación, no creo poderles suplir de producto para Navidad, para mi hermano. Algo que jugaba en contra, al final me jugó a favor. Y pude convertir en 2 días la meta de venta del año.
porque me anticipé a la situación que estaba pasando y les dije, este es el producto que hay en la bodega, esto es lo que puedo despacharles, esto es lo que yo les apoyo, esto es lo que podemos armar, esto es lo que así es como podemos accionar. Se movieron los 2 clientes más importantes de Guatemala, el cliente más importante de Honduras, el de El Salvador. Barrieron con el 90% de la bodega que yo tenía en Centroamérica. Y te lo digo no para gloria personal, te lo digo para que veas cómo cuando pides, le sirves y pones atención en lo que es eterno, Él solito soluciona lo que no es importante. Porque para mí pues es lo que me da de comer, pero para mí lo más importante es esto: servirle a Él, vivir una vida para Él, una vida de servicio a Él, una vida dedicada a Él. Y Él se encarga de solucionar el resto. Y es la sabiduría que Dios te da. Y mientras ahora ves a todos quebrándose comiéndose las uñas porque sus contenedores están parados en el puerto, pues yo, gracias a Dios, ya cumplí la meta del año. Todo lo que vendo ahorita los próximos 2 meses es ganancia. Porque cuando tú pones primero a Dios en tu corazón, tu prioridad primero es Él, Él pone las añadiduras. Así que, iglesia, deja de pedir las añadiduras. Deja de pedir por las añadiduras y empieza a pedir lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? Busca mi reino y mi justicia, y todo lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. Amén. Voy avanzando. Esa es palabra de sabiduría, sabiduría que viene de Dios y que no hubieras podido encontrarlo humanamente. Cuando nosotros necesitamos palabra, consejo de sabiduría hoy para tomar decisiones correctas para nuestra vida, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados creemos tener ese don? Si tienes una intranquilidad y dices, yo siento que he tenido palabra. Yo hablaba con una hermanita ayer y me decía, Dios me ha puesto palabra para alguien, pero me da cosa decírsela. Dísela, acércatele y dísela. Y si te da pena decírsela, escríbela y le pasas el papelito y le dices, mira, Dios me puso esto para ti. Y así tú lo recibes, pues tú sabrás con Dios, pero yo cumplo en dártela. Porque no te puedes quedar con eso. No te puedes quedar con esas perlas. No son tuyas, son para que las des, para que edifiques al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí sentados tienen ese don dormido en este momento y necesitan aconsejar a alguien? Tú no sabes la cantidad de problemas que le vas a ahorrar a algún hermano de los que está acá si empiezas a accionar el don de la palabra de sabiduría. Dice también, vamos ahora a entrar a la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Y cuando hablamos ciencia se nos ocurre obviamente tecnología, algo humano. No, es algo distinto. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 verso 8. Me voy a apurar. Amén. 1 Corintios capítulo 12 verso 8. Dice así: pues uno les es dada palabra de sabiduría, que es la que acabamos de estudiar. Cuando viene revelación de Dios para poder solucionar un tema en específico, una decisión que hay que tomar, algo que no se te hubiera podido venir. Pero ahora también dice, a otro le es que se le da palabra de conocimiento o de palabra de ciencia, según quién, el mismo Espíritu. Ahora vamos a ver qué es palabra de ciencia. El don de ciencia o palabra de ciencia es aquel que el Señor da para que el hombre entienda el contexto de algo y no solo el síntoma o el diagnóstico. Por ejemplo, cuando tú tienes fiebre, tú vas al doctor, pero la enfermedad no es la fiebre. ¿La enfermedad qué es? Un síntoma. Y solo el que tiene el conocimiento de la ciencia sabe dar con la verdadera enfermedad. Dice, no, esto es amigdalitis, esto es una infección, esto es... Pero la fiebre en sí es un síntoma. Pues la palabra de ciencia funciona de la misma manera en el cuerpo de Cristo. Es cuando Dios le da la revelación a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Dios te da la revelación para tener un diagnóstico de algo o alguien y no irte solo por el síntoma. ¿Qué sería el síntoma en el cuerpo de Cristo? Cuando alguien viene con una amargura y ves la cara de amargura en una persona, obviamente la amargura es un síntoma. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Cuando ves a alguien que viene deprimido y triste llorando, las lágrimas y la tristeza es un síntoma. Pero ¿cuál será el diagnóstico? Es ir más allá y entender el contexto de por qué esta persona está así. Y la palabra de ciencia
es precisamente el don que nos ayuda a revelar sobrenaturalmente hechos específicos de hechos que le pasaron a esa persona, situaciones, cosas que trae en su corazón. Hay personas que tú puedes orar, y a mí me ha pasado, que puedo estar orando y siento en mi corazón y le digo, siento en mi corazón que traes esto y esto y esto, fuiste maltratado por tus padres. Y Dios me pone en mi corazón que Dios cita, y empiezas a recitarle su infancia sin haberlo conocido. Eso es la palabra de ciencia, que dice el don, que es un don del Espíritu de Dios, que se usa mucho en la gente que ministra, en la gente que da consejería y tiene ese don de ministración, que la pastora es una de las que practica ese don, te da el contexto de lo que la persona está pasando. Dice la palabra de ciencia, o don de ciencia viene de la palabra familiaridad o atención, desde el griego. Dice que la palabra ciencia viene de una palabra que se llama, la palabra ciencia se llama gnosis, y gnosis significa ciencia, significa familiaridad o atención, cuando le pones atención a algo. El don de la palabra de ciencia es una revelación, es algo que Dios revela en sí. Y quiero darte un ejemplo puntual de Jesús aplicando la palabra de ciencia en alguien, para que me entiendas. Quiero que veas ahora el siguiente video. Palabra de ciencia. ¿Viste cómo Jesús le revela el contexto? No solo el síntoma de cómo ella lo rechazó al inicio, sino va más allá y le revela realmente lo que había en su corazón. Y esta historia, si tú la quieres leer, la puedes encontrar en Juan capítulo 4, verso 16 al 19. Es este diálogo que Jesús tiene con ella. ¿Y para qué sirve la palabra de ciencia? ¿O qué aplicaciones Dios nos da en el cuerpo de Cristo a los que les da este don? La palabra de ciencia puede revelar pecados ocultos, intenciones del corazón o incluso situaciones pasadas que las personas traen y presentes, para poder, con un único objetivo, no señalar, sino sanar y restaurar. Amén. En el ministerio sirve para la dirección clara o advertir sobre situaciones específicas. Hay gente aquí que se ha acercado a nosotros y nos dicen: pastores, sentimos esto en nuestro corazón. Viene un tiempo donde hay que orar, hay un tiempo donde hay que guardar, y hemos atendido a lo que nos dicen, porque al final es el don del Espíritu Santo hablando sobre ellos y alertando a esta manada pequeña que ves acá, que somos una manada pequeña, pero que estamos dentro del corazón de Dios. Y la palabra de ciencia, ¿cuántos de los que están aquí sentados hoy tienen ese talento, ese don durmiendo y no se han dado cuenta? ¿Cuántos de los que están aquí sentados tienen ese don aún dormido y Dios desea despertarlo? Porque necesita que empieces a jugar un rol activo dentro de lo que Dios quiere hacer en este mover de los últimos tiempos en la iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia postrera va a ser mayor que la primera. ¿Y cuál es la primera? La de los discípulos. Aquella iglesia donde Pedro sanaba enfermos con su sombra, aquella iglesia donde hacían prodigios y milagros. Dios se refiere a la iglesia postrera, hará cosas mayores que la primera, pero para eso necesita que los miembros de la iglesia conozcan sus dones espirituales y empiecen a ejercerlos. En la evangelización, ¿para qué puede servir? Para abrir puertas al hablar de manera precisa a una persona y mostrando que Dios conoce su situación. ¿Cómo se manifiesta la palabra de ciencia hoy en día en nosotros? Puede surgir a través de la oración, en momentos de intercesión, en consejería, incluso en el estudio personal de las Escrituras, revelando algo profundo que otros no conocen. Cuando uno lee la palabra de Dios y tiene una interpretación distinta de la palabra que otros no conocen. La palabra de ciencia puede acompañarse de discernimiento y suele preceder después de la palabra de ciencia, la precede siempre sanidad o liberación, porque para eso fue creada, para sanar y liberar a las personas. Ahora yo quiero terminar con esto, y es: ¿qué relación tiene entre el usar la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia? Ambas no trabajan de forma distinta. Leíamos en Corintios donde dice que todas fueron dadas, ¿por qué? Por un mismo espíritu, y todas están hechas para complementarse un don con otro. Quiero darte un ejemplo puntual donde Pedro usa ambos dones. Usa la palabra de sabiduría para saber cómo actuar, y usa la palabra de ciencia para que Dios le revele lo que está sucediendo enfrente de él. Vamos a Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11. Es una historia que varios conocen.
Ananías y Zafira. Vas a ver estos ambos dones practicados en este capítulo. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no era ya tuyo el terreno? Y después de vendido, ¿no seguía estando en tu poder? Entonces, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron el cuerpo, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella le dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella también cayó a los pies de él y murió. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando uno oye esta historia, mi hermano, uno piensa y dice: qué desproporcionado lo que sucedió a causa de una mentira aparentemente. Y te quiero poner en contexto qué sucedió acá. Ananías y Zafira, que era una pareja de esposos, dijeron públicamente y acordaron que iban a vender un terreno, y el pecado no era venderlo, el terreno era de ellos, el dinero era de ellos. Pero ¿qué quisieron hacer ellos? Quisieron apantallar a la iglesia de Cristo y decir: vamos a donar todo el dinero de este terreno, porque obviamente lo que estaban buscando eran los aplausos públicos, y que delante de la sinagoga todos dijeran: oh, qué corazón el de Ananías y Zafira, miren lo que están dando, el dinero del terreno. Pero ellos dentro de su corazón estaban mintiendo y habían tomado parte del dinero, y no era todo lo del terreno, estaban dando una parte. Y tú dirás: qué desproporcionada el que Dios les haya quitado la vida por algo. Y es que no era ni siquiera el dinero en sí, era utilizar la imagen de la iglesia para buscar gloria propia. Era ensuciar la imagen de la iglesia y decir: estoy donando algo para engañar a los feligreses, engañar al pueblo de Dios y llevarse los aplausos, y más delicado aún, querer engañar al Espíritu de Dios. Y es por eso que Pedro, y hay una parte en la palabra donde te advierte la palabra que dice: contra toda cosa no peques y no contristes y no blasfemes en contra de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es delicado, mi hermano. Y Dios nos da una advertencia en su palabra que Él te puede perdonar cualquier falta, pero no que blasfemes contra su Espíritu. Y Ananías y Zafira, lo que quisieran hacer ellos al final era engañar al pueblo de Cristo. Y no era el dinero, no era el terreno en sí. Lo que realmente molestó el corazón del Señor es que quisieran engañar al pueblo de Dios. Y es donde yo te digo: hay de aquellos ministros que están comercializando con un don que Dios les dio, engañando al pueblo y chantajeando al pueblo sin ser temerosos de Él. Hay de ellos. Oro por misericordia, porque les espera un trato con Dios directamente. Pero ¿qué quiero ejemplificar en esto que acabamos de leer? ¿Qué recibió Pedro para discernir? Pedro no sabía que no le estaban dando todo el dinero al Señor. Pedro no sabía que le estaban mintiendo. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios le dio a Pedro palabra de ciencia para discernir las intenciones de Ananías y Zafira, y luego le dio palabra de sabiduría para ponerlos en su lugar. Y no fue Pedro quien les quitó la vida. Él oró, en ningún momento dice que Pedro dijo: Dios, manda fuego y extermina a Ananías y a Zafira. No, él solo dijo: ¿cómo has hecho? Y los amonestó.
Y la misma presencia de Dios se encargó de fulminarlos. No fue Pedro, fue Dios mismo. Pero Dios le dio palabra de sabiduría para que Pedro entendiera cómo actuar. Y ahí ves cómo se compaginan los dos dones. Amén. Ahí ves cómo los dos dones se compaginan uno a otro. Ahí empiezas a entender cómo es necesario que la iglesia conozca sus dones espirituales. Quiero invitarte ahí donde estás a que te pongas de pie. Cumplí con el tiempo, creí que iba a estar difícil, pero logramos el objetivo, para que te vayas tranquilo a almorzar. ¿Sabes? Dios mismo está en este lugar y creo que Dios nos puso como familia, como pastores, en el corazón compartir esta serie, porque Él está urgido que su iglesia descubra sus dones. Él está con una urgencia santa, le llamo yo, porque tú descubras tus dones, porque tú empieces a ejercer los dones sin temor y empieces a atreverte a jugar un rol activo dentro de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes ya les está incomodando ser únicamente oidores y venir únicamente a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y está bien, nútrete, está bien, hay que llenarse. Pero ¿cuándo vas a empezar a actuar? Dice el Señor. ¿Cuándo vas a empezar a reconocer que a ti también te quiero usar? Que a ti también quiero usarte. Que así como yo estoy aquí parado en este púlpito predicando, puedes ser tú aquí, puedes ser tú allá evangelizando, puedes ser tú aconsejando a alguien, puedes ser tú dándole esa palabra de sabiduría a alguien antes de que tome una decisión incorrecta. Yo siempre dije y tengo un compromiso delante de Dios, y ya Dios está moviendo las piezas, porque tengo un compromiso de Él de volver a levantar la red de jóvenes. A mí me encanta trabajar con jóvenes porque es la oportunidad perfecta de que tomen decisiones correctas antes de que arruinen su vida de muchas formas. Porque ya de adulto, obviamente Dios en su misericordia restaura, pero cuánto más si podemos darles medicina preventiva y no correctiva. Cuánto más mejor si podemos darles principios con la palabra para que decidan bien y les vaya bien en la vida, y no llegar ya a los 45, 50, no, aquí sin importar edad, 60, 70, no estoy hablando de las edades. Pero ¿de qué sirve alguien que ya Dios te va a restaurar? Sí, Dios va a cambiar tu vida, sí, pero cuánto más si pudiste haber cambiado la vida de ese joven a sus 15, 16, 17, 18, 20, 25 años. Y lo mismo te digo, hermano, y vuelvo a tocar la trompeta, vuelvo a hacer la alerta. Los tiempos de Dios se están acercando y se están acortando. No podemos seguir jugando a ser cristianos. No podemos seguir jugando una relación de tibieza, siendo tibios en nuestra casa, siendo tibios para la búsqueda de Dios. Dios te necesita, formado en la línea, listo para ser usado. Yo pregunto, ¿cuántos quieren responder a ese llamado? ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, heme aquí? Como lo dijo Jeremías un tiempo: envíame a mí, úsame a mí. Deja de perder el tiempo en lo temporal, dice el Señor. Estás enfocado en lo que es terrenal, estás enfocado en los placeres mundanos, estás enfocado en lo que es pasajero, y se te está olvidando lo más importante, que es lo eterno. Lo eterno. Hay gente en este lugar que tiene don
y un llamado de Dios poderoso en su vida. Y lo saben. Ustedes saben a quiénes les estoy diciendo esto. Lo sienten en su corazón y lo saben. Lo saben. Están inquietados por el Espíritu de Dios y saben a quiénes les estoy diciendo esto. Deja ya de dormir, dice el Señor, y despierta. Despierta. Quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo ahí donde estás. Y que sea el Espíritu Santo hoy sellando este momento. Independientemente de que tu don no sea don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría, pero puede que tu don sea don de profecía, don de discernimiento, don de sanidad, don de milagros. Sin importar cuál sea el don. Pero pídele ahí, abre tu boca y pídele y dile: Señor, revélame el don espiritual que tengo. Revélame el llamado, Señor, revélame mi don espiritual, Padre. No quiero salir de este lugar siendo indiferente una vez más. Hoy quiero responder al llamado. Espíritu de Dios, sopla sobre esta casa en este momento, Señor. Sopla y toca las vidas de los que están con sus manos levantadas, anhelando ser usados por ti, Señor. Que hoy podamos ver, Señor, esa palabra cumplirse, Señor. Que nuestros jóvenes profetizarán, nuestros ancianos van a soñar sueños. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro hoy y desato esos dones espirituales sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Rompe, Señor, toda cadena, quita el velo de sus ojos, quita el tapón de sus oídos, Señor, que no los deja escuchar con claridad. Quita el velo de los ojos, Señor, que no los deja ver, Padre, no los deja ver. Oro por los que están conectados en este momento en línea, Señor, que donde están esos dones espirituales empiecen a despertar, Padre, y que hoy descienda fuego en este lugar, Señor, y encienda esos corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quiero cerrar con algo especial y dice la palabra de Dios en Hechos que los discípulos estaban juntos y unánimes cuando descendió la presencia de Dios en ellos. Y quiero hoy pedir por honestidad. Siento en mi corazón hacer esto. ¿Cuántos de los que están aquí están batallando con algo? ¿Cuántos de aquí han perdido la motivación y están batallando con algo? Sea en tu vida personal, sea en tu vida material, espiritual. ¿Cuántos sienten que están cansados y no quieren seguir luchando? Y están a punto de tirar la toalla. Levanta tu mano ahí donde estás, hazme una seña si eso te está pasando. Nadie te va a juzgar. Esto es porque Dios quiere restaurarte hoy. ¿Cuántos de aquí se sienten cansados? ¿Cuántos de aquí sienten que ya tienen que tirar la toalla y que ya no pueden más? Si eso es el caso, ven aquí conmigo. Ven aquí abajo conmigo. Es el Espíritu de Dios inquietándote. Ven, ven. Responde al llamado, ven. Es el Espíritu de Dios, ven. Pónganse aquí juntos todos, por favor. Vamos a pegarnos lo más que podamos. Vamos a hacer un círculo. Ven, ¿quién más? Ven, es Dios llamándote. Hoy como iglesia vamos a levantarle los brazos. Vengan y voy a pedirles que hagan un círculo todos ustedes. Abrácense, vamos a hacer un círculo. Vamos, ven Ángel. Ángel, acércate.
Y quiero invitar a toda la congregación que salga de su lugar y venga a imponer manos aquí. Los discípulos hacían esto en Hechos. Dices que todos juntos y unánimes se levantaban los brazos y encontraban la solución. Vamos, acérquense sin miedo, vamos. Vamos sin miedo, quiero que toda la congregación venga e imponga manos sobre ellos. Vamos, impon manos sobre ellos. Todos, como cuerpo de Cristo, todos, vamos. Y quiero que sientan ese respaldo de todos a través del Espíritu de Dios que va a descender en este lugar. Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos a orar por la vida de tus hijos, Señor. Hoy venimos a recordarles lo amados que son, Señor. Que mientras sigan respirando es una nueva oportunidad para volver a intentarlo, dice el Señor. Nada está escrito aún, dice el Señor. Nada está escrito. Hoy en el nombre de Jesús oramos por tu presencia sobre ellos. Levanta sus brazos, Señor. Levanta esos brazos cansados, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que esa falta de motivación se vaya en el nombre de Jesús. Que sepan que no están solos en este trayecto, que sepan que no están solos en este proceso, Señor. Tú estás como poderoso guerrero delante de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Desciende, Espíritu de Dios. Hoy estamos juntos y unánimes clamando por tu presencia, Espíritu de Dios. Oh, Rabashiri Kanda Babase, Rakanda Baraka. Oh, Mashiri Kanda Babase. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Ahora en el nombre de Jesús. Sopla, 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 sopla. Sopla sobre esos huesos secos. Sopla, Señor. Sopla sobre esos corazones que han perdido el ánimo y el amor. Que hoy ese primer amor sea restaurado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levantamos sus brazos, sus ánimos, Señor. Despertamos esos dones espirituales en tus hijos. Despertamos esos dones espirituales en tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús despertamos esos dones espirituales. Despertamos esa esperanza que el enemigo y la vida, Señor, ha querido apagar. Hoy les recordamos que son creación preciosa para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Hoy como un solo cuerpo, Señor, nos cubrimos unos a otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Bashiri Kanda Baba Serra Kanda Baja. Oh, Señor, sopla, sopla, Padre. En el nombre de Jesús, sopla, Señor. Sopla, sopla, Señor. Restaura esos huesos secos que hoy cobren vida, Señor. Que esos corazones una vez más vuelvan a latir por ti. Que ese primer amor, Señor, hoy sea encendido una vez más, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy quiero dejar este tiempo para que el que sienta en su corazón venga a orar por ellos. Vengan, somos un mismo cuerpo, somos un solo cuerpo en el Cristo. Ven y descubre tus dones. Si estás sintiendo en tu corazón algo, ven y díselos. Vamos, Padre, este tiempo es tuyo, Espíritu de Dios. Este tiempo es tuyo. Este tiempo es tuyo, Señor.
está aquí. Hay una mujer en este lugar que está sufriendo violencia doméstica y que ha sido golpeada con palabras, y no sé en mi corazón si incluso violencia física, y has perdido Padre, tú que estás en medio de este lugar, Espíritu Santo, hoy oro por este remanente. Hoy oro por esta manada, Señor. Hoy oro, Padre, para que rompas toda esterilidad, todo cansancio emocional y físico, Señor. Hoy oro para que pongas tu espíritu en el corazón de cada uno, Señor. Que avives el fuego que hay en cada uno de ellos. Que empieces a levantar hambre y sed por ti, Señor. Que empieces, Padre, a levantar ese primer amor en cada uno de ellos. Porque algo tengo con vosotros, que has puesto tu mirada en otras cosas, dice el Señor.
Pero este es tiempo de que vuelvas al primer amor, a esa pasión que sentías cuando me conociste, cuando tu espíritu temblaba, tu alma se agitaba. Hoy, en el nombre de Jesús, dice el Espíritu de Dios, es tiempo de regresar a ese primer amor. Que pongas por obra los dones que yo te he dado. Para ti que estás dudando, para ti que tú crees que no tienes dones, Dios está depositando esos dones en tu vida. Y sabes tú cuál es tu don. Pongo hambre y sed en el corazón de cada uno. Hambre y sed. Tú que cuestionas, no es tiempo de cuestionar, dice el Señor. Es tiempo de creer. Porque yo ya regreso y vengo por una iglesia pura, sin mancha ni arruga semejante. Vengo por la iglesia por la cual pagué un precio muy alto en esa cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, llena, Señor, con tu presencia, llena cada vasija con el aceite fresco de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, oh Dios, que tú estás perfeccionando. Afirma esta palabra de tu espíritu en el corazón de cada uno, Señor. Afirma tu palabra en el corazón. Afirma ese llamado de cada uno, Señor. Porque de la oscuridad a la luz nos trajiste para ser testigos. Y me seréis testigos al mundo del Dios que está en vosotros. Por cuanto desatamos esos dones. Porque si mi presencia está en ti y mis palabras en ti, entonces daréis fruto, y fruto en abundancia, dice el Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, derrama de tu presencia en cada uno como rocío del cielo, con la grosura de la tierra, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este remanente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el más elocuente en medio de esto eres tú, Espíritu de Dios. Estás llamando a tu iglesia, estás recordando a tu iglesia ese sacrificio, estás recordando a tu iglesia el compromiso de mantenerse pura, sin mancha ni arruga semejante. Bendigo a cada uno, bendigo cada varón, cada varona, Señor. Bendigo el propósito, bendigo los dones que tú les has dado y los frutos que cada uno están dando en tu presencia, Señor. Bendigo esas manifestaciones sobrenaturales. Y oro, mi Dios, oro, Padre, para que tengas una visitación con cada uno. De madrugada, en las noches, a toda hora. Que tú seas elocuente en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Nos despedimos de los que nos miran en la transmisión. Amén. Y los esperamos los días miércoles a las 7 de la noche para que aumente tu fe a través de oír la palabra. Que Dios te bendiga y que estés atento siempre a las prédicas. Hoy tuvimos problemas con el internet, pero puedes conectarte a YouTube después y puedes ver esa prédica. Y si quieres evangelizar a alguien, reprodúcela y evangeliza de esa manera. Amén.